Yo tengo amigas que utilizaron el servicio como un método preventivo. Hoy vamos a hablar con Orlando y que Orlando nos explique de quién hablamos y también todos los peligros que implica esta situación por la cual está pasando esta compañía. Orlando, muy buenos días. Rosa, ¿cómo estás tú? Ay, súper bien, súper bien. Qué bueno. Rosa, básicamente 23andMe, la compañía internacional que se dedica a captación del ADN y estudio para discernir el árbol genealógico de la familia. Esto ocurrió con muchas situaciones porque hubieron familias donde se dieron cuenta que su papá no era su papá o que su hermano no eran sus hermanos. Entonces, básicamente, esta empresa se dedicaba a esto y no solamente a decir la veracidad del árbol genealógico, sino también si tenía algún tipo de situación de salud. Y en base a esto había un acuerdo con diferentes compañías de desarrollo de medicamentos donde se comprometían a desarrollar ese tipo de medicamentos para un futuro no muy lejano. Esas personas que tenían una enfermedad diagnosticada puedan seguir viviendo de una manera natural. Sin embargo, todos sabemos que el desarrollo de medicina, de medicamentos, que incluso mira lo que pasó con el COVID-19, donde el mundo entero estaba solamente enfocado a eso, el tiempo que duró. Entonces eso no es algo tan a corto plazo. Y entonces, ¿qué pasa? Esta compañía llegó a estar por encima de las acciones de Apple. Increíble. Cada acción llegó a costar $321. Y no solamente eso, Rosa, estaba posicionado en el top 10 de las empresas del mundo. Pero ¿qué ocurre con esto, el desarrollo del negocio? Es decir, es un negocio solamente de una sola vez. ¿Por qué? Porque te daban tu información, tú pagabas por el servicio. Si llegaba, si podemos poner las imágenes, te llegaba un kit que tú solicitabas, en el kit venían una forma, aquí lo vemos, mírenlo aquí, aparecía esta cajita donde te daban también unas explicaciones, venía con las instrucciones. ¿Y qué sucedía con esto? Que tú podías poner la saliva y se las enviaba y ellos te mandaban todo el reporte. 23andMe hizo inversiones extremadamente grandes en asuntos de protección de información de datos. Porque aquí no solamente tú estabas dando información tuya, sino que tú estabas dando el 50% de la información de tu padre, de tu hermano, de tu madre y quizás de familiares lejanos. Es decir, tú tenías que autorizar que esa información tú la estabas dando, pero tú la estabas dando tu información, pero dando tu información, tú estabas dando el 50% de la información de otras personas de tu familia, que desde un punto de vista es ilegal, no legal, es ilegal. ¿Por qué? Porque tú estás dando lo tuyo, dando lo tuyo, también estás dando lo de otra gente. Pero ¿qué ocurre con esto? Que ya te decía, mira, tú no eres hijo de Pedro, tú tienes tal enfermedad, tú tienes tal cosa. Pero en el proceso, ya tú no tienes nada más que buscar. Y como tú no tienes nada que buscar, lo que ocurría era que ya el negocio llegaba ahí, venía un cliente nuevo. Pero cuando los clientes fueron mermando, el nivel de ingreso hacia esa compañía fue disminuyendo. Y los costos de operación de estas instituciones, de este tipo de compañías, son altísimos. Porque el dinero que se invierte en la protección de informaciones y en el cyber security de la información es bien alta. Incluso hace más o menos como 12 meses se hizo un hackeo en la empresa. Gracias a Dios salieron con bien en este medio. Pero hay algo interesante. Si, por ejemplo, alguien logra conseguir la cuenta suya y conseguir los datos suyos y lo tiene, es muy diferente a cuando se hackea un banco. El banco lo que hace es que te suspende la cuenta, te la bloquea y te da una tarjeta nueva. Exacto. Y si tiene que darte otra cuenta, también te la hace. Pero si ya dieron la información de tuya, si alguien la tiene, ya tiene todo. Ya. Que era lo que hablamos de la córnea. El ADN es único, hablamos como el iris también. Es del iris, ¿te acuerdas? Exactamente. Sí, es único y ya tú tienes la información de esa persona. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El plan, el desarrollo, donde estaba supuestamente el ingreso fuerte, era con el desarrollo de medicamentos para ese tipo de celebridades. Por ahí pasó Oprah Winfrey, Eva Longoria, Warren Buffett, Snoop Doggy. Sí, pasaron un sinnúmero de celebridades en el ámbito cultural, musical, político, que dieron sus informaciones a cambio de un dinero. Porque Orlando, ¿fue este año o fue el año pasado? Hace 3 años que surgió la compañía. Exacto, pero el hackeo fue hace de 12 abril. Meses, hace 12. No fue de abril a septiembre. No, algo fue como así, enero, febrero, por ahí más o menos. Ok. Sí, entonces, ¿qué ocurre con esto? Incluso eso no salió tan fuerte. Eso fue no salió tanta información. Una filtración de alguien. Y de 14 millones, algo así, de personas que ellos tenían de clientes, hackearon la información de 6 millones. Sí, pero es una barbaridad. No consiguieron todo. No entraron directamente en la base de datos real. Por eso, gracias a Dios, se pudo salvaguardar la información. Entonces, ellos ahí invirtieron mucho más dinero. Sí, date cuenta que el plan de ingreso, el plan de intervención económica, tuvieron que hacer un plan más agresivo para evitar ese tipo de cosas. Entonces, hay una pregunta que se hace.
la primera pregunta es, ¿por qué esa empresa tan exitosa, en un momento se llegó a decir que el ADN era la guerra del oro? Sí, prácticamente era similar al oro. Como el oro siempre sube, nunca baja. Entonces, lo que se tenía entendido, que ese tipo de empresa lo que iba a hacer es subir y nunca bajar. Y lo primero es, ¿por qué una empresa tan exitosa, ahora mismo prácticamente, está valiendo el 2% de lo que valía anteriormente? Eso es lo primero. Y lo número 2, ¿qué va a ocurrir con esas informaciones de tantas celebridades, de tantas personas importantes que tiene esa empresa? La primera respuesta es, señores, una empresa que hace un negocio a largo plazo y solamente cuenta con una inversión, porque estaba por encima de las acciones de Apple, pero Apple te vende el espacio, te vende la aplicación, Apple te vende todo, e incluso, Rosa. O sea, el negocio no acaba. Apple saca una parte de lo que quiere, y está sacando lo que quieren en el iPhone, qué sé yo, X, pero ya en el próximo iPhone, ya te está diciendo lo que va a salir en el próximo iPhone. Si, no bien saca este iPhone, y ya te está diciendo en el próximo que te va a vender, para que tú sigas entusiasmado. Y eso es una línea de negocio de Steve Jobs. El genio en ese tipo de cosas es Steve Jobs. Steve Jobs no te volcaba todo en un teléfono. Él te metía un pedacito en ya no bien salía ya estaba diciendo en el otro. Y era un enganche, así que tú ibas. Incluso la gente compra iPhone y no sabe por qué comprar iPhone. Si te das cuenta, hay teléfonos, y yo como experto en tecnología, y no solamente experto en tecnología, sino que duré 15 años en un prestador de servicio, donde todos los teléfonos que llegaban al país, antes de ser lanzados al público, tenía que pasar por mi mano uno de esos teléfonos para yo probarlo y probar si cumplían algún tipo de requisito. Y antes los teléfonos venían con el feature, con la forma de la cámara, con la forma del teléfono diferente. Pero ahora Apple prácticamente es el mismo teléfono que te vende y te cambia la cosa. Exactamente, usted está comprando el mismo teléfono. Hay una página que hace una comparación y tú te vas a dar cuenta, Rosa, que en algunos de los puntos hay teléfonos que son un poco más viejos, con excepción de la cámara y quizá un poco el procesador, están por encima de los teléfonos. Sí, señor. Y vale mucho más dinero. Sí, señor. Te obligan a que eso. Y si te hacen una actualización y tú no le aceptas la actualización, ellos automáticamente te meten ruido en el teléfono. La llamada se cae. Y lo pueden probar, señores. Sí. Dejan de actualizar su teléfono a Apple. Y se va a dar cuenta o se frisa, o pasan muchísimas cosas. La llamada se te cae. Es decir, pasan situaciones que ellos mismos crean. Entonces, Apple es un experto en ese tipo de negocio. Pero esta gente, y quizá yo no lo veo bien, es lo que hace Apple, pero esta gente hicieron un negocio, tú le vendiste y te fuiste. Y no o sea, te va a volver. está bien, sí, como plan de negocios. O sea, está bien, porque es que el cliente, después que tú lo tienes cautivo, lo mantiene quizá por el resto de su vida. Pero en este caso... Deben de venderse un plan dinámico. Por ejemplo, te voy a cobrar tanto por mantener la información. Si la información pasa esto, sí, crea algo dinámico, algo que no sea quizá tan costoso, pero sí amarrado con el tiempo. Si me suscribes por 5 años, te voy a bajar el precio de tal cosa. Sí, obligar el dinero que entre a la empresa. Eso es lo primero. Ellos se olvidaron de eso. Ellos entendían que la cantidad de usuarios que iban a necesitar este tipo de servicios no se iba a acabar. Y lo segundo es, si mañana, como se ha dicho, que posiblemente la empresa está en quiebra, incluso ellos dicen muy alardantes que no, que está todo muy bien. Incluso, Rosa, esta semana... Sí, si estuviera bien, las acciones no habrían bajado. Esta semana, la Bolsa de Valores estuvo casi al punto de sacarlo de la cotización de Bolsa de Valores por la caída tan grande que tiene la empresa. Entonces se habla de afuera que la empresa está posiblemente siendo intervenida por el gobierno de los Estados Unidos o que está siendo vendida. Entonces, vamos a suponer que la empresa quiebra, que ni se vende ni se adquiere por el Estado norteamericano. ¿Qué va a pasar con la información de toda esa gente? Exactamente. ¿Qué va a ocurrir con tantas informaciones extra confidenciales? Y no solamente de la gente, Rosa. Porque mira, era lo que estábamos hablando hace un momentito, señores. Esto es grave. Y aunque nosotros lo vemos lejano, no es tan lejano. Yo no sé si tú recuerdas aquella película de Tom Cruise, Minority Report, donde se detectaba un índice de violencia o algo, y decían que esa persona tenía tendencia suicida, que si tenía tendencia a cometer algún homicidio. Entonces, en este caso, si alguien tiene tu información, miren, uno podría ser discriminado en un trabajo. Porque te podrían decir, claro, si tienen acceso a esta información, no, tú no puedes trabajar porque tú tienes una tendencia que va a tener cáncer en 5 años. O los préstamos. Exacto, o préstamos. Entonces a ti no te podemos prestar. Señores, con esta locura que anda en el mundo, también te podrían decir, no, tú tienes familiares judíos o tú tienes familiares... Miren, ayer yo llenaba un formulario para darme una visa de India y una de las cosas que me preguntaba era si mis abuelos o algún familiar era nacional de Palestina.
De Pakistán, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Porque hay países que tienen conflictos entre sí y no tan solo ideológicos, sino que tienen guerra. O sea, están en guerra desde hace 1000 años. Entonces, ¿qué pasa con esto, Rosa? Pasa lo siguiente. Esa información es muy confidencial. Sí. Es decir, es una información muy sensible, muy sensitiva esa información. Y si esa información cae a mano de un tercero, es decir, va a ser un caos. Entonces, es como algo, pero no solamente eso. Cuando tú das tu información, cuando tú firmas el contrato, porque te pueden firmar un contrato de eso, que tú estás dando tu información, que tú estás aprobando eso. Tú no estás dando tu información solamente, tú estás dando información de tu familia y de tu árbol genealógico. Entonces, legalmente, ¿qué ocurre con eso? Tú sin querer diste la información, el 50% de información de otra persona. Si eso llega a mano de tercero, esas personas se pueden querellar y hay que ver legalmente qué tipo de juicio, qué tipo de proceso, qué tipo de línea puede tomar este tipo de acciones. Es decir, que tú dando tu información, tú estás dando la otra gente. Como quien dice que tú vives con tu familia en tu casa, esa es tu llave, que te dieron quien viene a hacer la llave de tu casa, pero tú tienes un buen amigo y tú le dices, bueno, mira, que le dio la copia a fulano. Le di la copia a fulano. Tú no estás dando la copia de tu casa, tú estás dando la copia de tu casa y de 5 gente más que viven en tu casa. Entonces es algo muy parecido y hay que ver si legalmente, en qué tipo de proceso legal, cómo se puede resolver ese tipo de cosas. Entonces yo creo, Rosa, que los modelos de negocio en el tiempo deben de ser analizados, porque esa empresa solamente tiene 3 años. 3 años, Rosa, y estaba por encima de Apple, uno de los monstruos en la tecnología del universo. ¿Tú te acuerdas? Tú y yo hemos hablado en otras oportunidades acerca de legislar, pero es que lamentablemente los legisladores y nuestros políticos viven en Belén con los pastores. Entonces, por eso se supone que como yo les digo, un político, un ministro debe ponerse adelante, como los asesores económicos. Se adelantan a lo que puede suceder. Tú sabes que me acordé mucho de ti viendo, señores, andan unos reportajes por ahí de Elon Musk y de cómo anticipó el triunfo de Trump con la inteligencia artificial, incluso cómo no dejaron que entraran a las elecciones de los Estados Unidos 8 millones de votos irregulares, ya que ellos tenían totalmente todas las, por así decirlo, las mesas conectadas, y si algo era irregular, automáticamente se la mandaban a un juez. Y el juez en tiempo real veía el voto. Señores, entonces, si no, la presidenta sería Kamala quizá en este momento. Entonces, es lo que tú dices. O sea, qué peligro hay en que una compañía de tan solo 3 años tenga recaudada tanta información y de tanta gente importante. Imagínate, Rosa, si eso es en los Estados Unidos, donde como se invierte tanto en el PIB de los Estados Unidos en la tecnología, imagínate un país como nosotros, que todavía la población, el Estado, no cree 100% en el desarrollo tecnológico en este tipo de cosas. Una vez yo participé en el Congreso de República Dominicana y se estaba por crear un clúster de tecnología, de la mente brillante del país. Así, era como reclutar esa mente de esas personas que están enfocadas, que están en puntos específicos. Incluso a mí se me invitó en ese momento y estaba súper contento. Y entonces lo que se hacía era que cada vez que iba a un tema con lo que tú sabías, ese grupo, ese clúster, lo iban a consultar, porque los senadores, los diputados, no tienen, es decir, no se lo saben todo. Son personas normales como nosotros, quizás que tienen una orientación en un tipo de la materia, de la política, de la ingeniería, de la medicina. Entonces, cuando necesitan tomar decisiones sobre este tipo de puntos, necesitan reunirse, necesitan escuchar a la grande mente que sí tienen conocimiento sobre esto. Y fue un boom, Rosa, una cosa muy, muy chula, pero nunca más, no sucedió no me he más vuelto a nada llamar sobre eso. Yo me quedé muy contento, porque yo decía, es la oportunidad de uno poder dar a su país lo que uno ha recibido en el camino. Claro. Y no solamente eso, cada vez que se legisla, cada vez se crea una nueva ley, que consulte este tipo de clúster. Y no solamente la tecnología, de la medicina, que se creen clúster en especialistas de cada área para que se tomen las mejores decisiones. Eso en Estados Unidos va a ser un boom. ¿Sabe por qué? Porque si esta empresa quiebra, ustedes verán las situaciones ahora mismo, en los medios de comunicación, y la demanda, la cantidad de demanda. Y cada vez que los procesos judiciales aumentan así, este tipo de gente tiene que estar enfocada solamente en apagar ese tipo de fuego y no en apagar lo que está pasando. Entonces yo creo, Rosa, que es un espejo que el país, la República Dominicana, el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Senado, todos se deben unificar y darle seguimiento a que ese tipo de clúster sí existan en el país y que sí sean consultados a la hora de legislar contra una ley. A veces yo veo cosas, el día pasado me voy a reservar lo que se hizo,
de una ley que se está por crear, que tú sabes de qué estamos hablando, donde no se había analizado nada y se estaba vendiendo como que era una solución de muchas cosas y lo que se estaba creando era un problema. Y solamente de tú escuchar lo que hacía la ley, no había que ser muy inteligente, no tenías que tener ningún tipo de tecnología, de telecomunicaciones, ni de nada. Usted sabía que era un fallo. Un fiasco. Claro. Entonces, yo creo que vamos a verlo en el espejo de Estados Unidos, vamos a verlo en el espejo de 23andMe, para que ese tipo de decisiones que se están tomando, y no solamente, yo no hablo de gobierno, de colores políticos, de legisladores específicos, yo hablo a nivel general, la historia de nuestro país, sí, que se tome en cuenta que las leyes que se van a crear sean analizadas. Y sean sostenibles en el tiempo, porque si algo funciona hoy, pero no funciona en 10 años, una autopista, una ley, señor, entonces se está perdiendo el tiempo. Rosa, poner un deadline. Bueno, esa ley entendemos que por 5 años va a funcionar bien. En 5 años tenemos que revisarla de nuevo, a ver qué modificación necesita. Tú lo sabes bien, aquí hay leyes, señores, que no se han realizado ninguna modificación desde 1940, 1948, y son las que rigen hoy día al Estado Dominicano. Se debería crear una comisión de eso, una comisión de revisión de las leyes que no son sostenibles. Y cada X tiempo se reúne esa comisión y va verificando cada ley. Sí, no tomar decisiones, sino de esa, ¿está funcionando en el tiempo? Sí, esa también. Y las que no estén funcionando, entonces, que se lleven a otra comisión, que sí se analice y que se consulte con el clúster de técnicos, de peritos en esa área. Porque los legisladores, ellos hacen una comisión. La comisión del agua, por ejemplo. Y van, de turismo. Turismo. Y va un grupo de legisladores que van a hablar sobre. Pero no solamente es suficiente que vaya ese grupo de legisladores, sino que vaya este clúster de turismo que tenga en una Rosa Grullón, que tiene mucha experiencia en viajes, en asuntos de turismo, fulana de tal, fulanito. Entonces, ese grupo de personas, que yo estoy muy consciente que si a ti te llaman, o a mí me llaman, o a otra gente la llaman, y le dicen que quiere que nosotros le demos al país nuestra experiencia en ese tipo de cosas, yo prácticamente, de una manera desinteresada, no voy a decir que no. Claro. Y yo estoy plenamente seguro que tú tampoco, porque estamos hablando de nuestro país. Sí, no, y que vemos medidas, inversiones que se realizan, que tú sabes que no van para ningún lado. El color ni nada. Sí. Entonces, por eso, Rosa, que en muchas oportunidades, los grandes talentos de este país deben emigrar hacia otro país. Sí, señor. ¿Por qué? Porque primero no se le toman en cuenta muchas oportunidades. Y no es que por el color, ni la bandera, ni cualquier político, sino es por la forma de que se maneja este tipo de cosas desde hace muchísimo tiempo atrás. Y lo segundo es porque viene otra empresa internacional y te ofrecen lo que aquí no te va a llegar a un 1% de lo que esa empresa te puede pasar, y ese talento emigra hacia otro país. Entonces, quizás no estamos diciendo que se retenga el talento, porque el talento sí se puede ir porque necesita algo mucho mejor, pero ese talento tú lo llamas y yo estoy plenamente seguro que te va a tomar la carta y te va a decir sí, que está dispuesto a cooperar. Entonces, señores legisladores, señores senadores, señor presidente de la República, vamos a vernos en el espejo de 23andMe y vamos a comenzar a desarrollar un plan para que ese tipo de leyes, ese tipo de procesos en el tiempo sean revisados y sean tomados en cuenta mediante clúster de técnicos totalmente preparados en nuestro país. No, excelente, Orlando, y muy cierto. A veces uno cree que algo no es peligroso hoy, pero, señores, no sabemos del mañana. Y esta información, al igual que el iris, como decíamos, usted no sabe si en 10, 15 años para accesar a un servicio de salud va a tener que ser a través del IRI, usted no sabe quizá el transporte, son muchas cosas. Entonces necesitamos dejarnos, como decía Henry Ford, yo no lo sabré todo, pero busco a los que saben de todo para que me asesoren. Tú decías algo interesante, tú decías que Elon Musk, ahora con el asunto de las predicciones de los colegios electorales, la voto, pudo definir a dónde había un problema en tiempo real y mandárselo a un juez. En tiempo real. Imagínense que nosotros tengamos la información del país completo, del asunto del ADN. Vamos a ser un poco extremista. Nosotros podemos decir que el presupuesto del próximo año de enfermedades, y nosotros adelantarnos, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que el 72% sufre de azúcar. Sufre de esto. Entonces, vamos a invertir en este tipo de cosas. Aquí se hacen inversiones, por ejemplo, el asunto del COVID. ¿Cuántas vacunas no se compraron, nunca se utilizaron? Aquí se hacen inversiones en enfermedades y a veces hasta se dañan y hay que regalarla a otros países. Entonces, si nosotros tenemos la información, que ahora mismo la información no es todo, tenemos la información de esto, que nosotros no podemos predefinir el tiempo. Y se ha aceptado, es decir, invertir en lo que tiene que invertir, porque a veces invertimos en una cosa, invertimos, por ejemplo, en un paso de nivel y ahí pasan 5 gente diaria. Entonces quizás nosotros podemos hacer otro tipo de cosas, correr un chisme para adelante, ponerlo donde sí pase más gente, y entonces tomar decisiones
acertada en el tiempo y que Orlando, esa inversión sea mira, para el pueblo completo. nos queda nada, o sea, nada. Pero tú sabes que yo voy a tomar 2 minutos más porque justamente con todos estos escándalos y las cosas de la OCTI y todo esto, tú que tanto sabes de tecnología, señores, cada vez los procesos se van si me equivoco, se van simplificando. Y quizás el hecho de usted sacar un acta de nacimiento o sacar, como hacían el e-ticket, para usted salir del país o entrar, señor, usted lo hace por internet. Usted no tiene que ir a una oficina física para hacer, o sea, eso es como si estuviéramos retrocediendo años atrás. Ya eso no se hace. ¿Por qué justamente las oficinas de instituciones bancarias están cada vez más vacías? Porque uno hace su trámite por aquí, tú haces transacciones de todo tipo, depósito, paga servicios, paga los impuestos. Entonces, cuando yo veo estas cosas, yo digo, Dios mío, realmente... Rosa, incluso tú vas a la oficina físicamente y hay procesos que ellos lo sacaron de la parte física y te dicen, oh no, tienes que llamar por teléfono o tienes que hacerlo por internet. Y no sé si te das cuenta que en todos los bancos hay habilitado un teléfono para que tú, y 2 o 3 computadoras. Sí, entonces bueno, manda a la gente, pues para también. acostumbrarlo, porque Sí. si le hacen el proceso físicamente, la gente va a volver de nuevo. Sí. Entonces lo mandan a que lo haga desde un teléfono o de la computadora, lo mandan hacia allá. Y entonces la próxima vez, él va a decir, yo no voy al banco, yo lo voy a hacer de mi casa, yo voy a llamar de mi casa. Entonces, cada día más, la parte física se está desapareciendo. Sí, señor. Ya Sí, un robot señor. te responde o Sí, la computadora. Los famosos bots están resolviendo más del 70% de los procesos bancarios. Bueno, mira, muchísimas gracias, Orlando. Cada vez tú vienes con información más útil, más interesante. Nada, nos vemos la semana próxima. Si Dios quiere. Dios mediante, sí, señor. Un abrazo fuertísimo. Igual. Señores, vamos a ir a una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Vamos a disfrutar una receta deliciosa que nos trae John Delfín, que preparamos con algunos trucos. Le vamos a dar algunos trucos ahí. Y también vamos a conocer qué es lo que pasa, por qué hay tanta expectativa en torno al estreno de la nueva película de la saga de Bridget Jones. No se me van de ahí. You're here to understand what 20 is about, right? And how does it work? What does DNA even stand for anyway? DNA stands for deoxyribonucleic acid. I knew that. You most definitely did not. Your DNA is organized into 23 pairs of chromosomes, and it can tell you a lot about what makes you, you. There are 2 23andMe services that can help you explore your DNA. One that focuses on ancestry, one that adds in health and traits. With 23andMe, you can...
señores, si algo me gusta a mí es comer, se me nota, ¿verdad? Bueno, pues hoy venimos con una receta deliciosa de la mano del chef John Delfín y algo que parece tan simple como es el coco o la piña. Vamos a ver cómo lo transforma él y vamos a tomar ciertos tips porque a veces usted se complica y usted dice, ¡ay, guayacoco! No, hoy nos cuenta John cómo hacer un postre delicioso y de una manera sumamente fácil.